Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria y soy la profesora de la asignatura o la cátedra de atención de enfermería en salud materno-infantil 1. En esta presentación vamos a trabajar algunas definiciones de lo que son las estadísticas vitales, ¿sí? Conceptos básicos, indicadores y algunos indicadores generales de nuestro país, de Argentina. Bien, entonces para arrancar vamos a hablar sobre qué es la estadística, cuál es el concepto de estadística. Si ustedes buscan información para encontrar esta definición, vamos a ver que la estadística es una ciencia, es una rama de las matemáticas. ¿Y por qué les puse acá con signos de pregunta, ¿sí? O signos de interrogatorio de si es una rama de las matemáticas o no? Porque en realidad hay varios autores que sostienen que no es una rama de las matemáticas, sino que las matemáticas es una herramienta fundamental de la estadística, pero la estadística es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia individual, no es una rama de las matemáticas, sino que la utiliza esta como una herramienta y un recurso esencial en su desarrollo, pero es una ciencia aparte. Eh, y que esta ciencia o esta disciplina lo que hace es reunir información y organizar datos numéricos para poder ayudar a resolver problemas y sobre todo para poder tomar decisiones. Entonces, la finalidad de la estadística es obtener información, poder analizarla, poder elaborarla y simplificarla lo más posible para que pueda ser interpretada, ¿sí? Fácilmente y posteriormente pueda ser utilizada para el fin que se desee, como es en cuanto a estadísticas vitales, poder tomar decisiones. Entonces, el concepto de estadística, la estadística también se define como un método para poder describir los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, y sirviendo como herramienta para relacionar y comparar estos datos. Consiste, otras de las definiciones, una dice que es un método, es una ciencia, y otras definiciones dice que es un conjunto de métodos, procedimientos y fórmulas que lo que permiten es recolectar información para que posteriormente puedan ser analizadas y de ese análisis se puedan obtener conclusiones que sean relevantes y poder ser aplicadas a otras disciplinas. Es decir, que la estadística es la ciencia de los datos y su principal objetivo siempre es mejorar la comprensión de determinados hechos a partir de la información disponible. Esta digamos que es como el concepto más importante cuando se les pregunte qué es la estadística, ustedes tienen que responder es esto. Primero es una ciencia, como les dije, que hoy por hoy se está cuestionando que si es una rama de las matemáticas o no, y la mayoría dice que no es una rama de la matemática, sino que es una ciencia independiente que utiliza como recurso, como herramienta esencial a las ciencias matemáticas, pero que la estadística es una ciencia de por sí, individual. Sí, es una ciencia que está relacionada con datos, pero que esos datos son datos numéricos. Eso tiene que acordarse. Es una ciencia de datos numéricos. Y que el objetivo que tiene es poder comprender hechos. Se utiliza para comprender hechos, para interpretarlos, para poder analizarlos y para poder tomar decisiones. ¿Sí? De que esos datos tienen que ver con la información que hay disponible. Esa información disponible es la información que se recolectó a través de diferentes procedimientos. ¿Y qué pasa con lo que es la estadística general? Entonces es la ciencia de los datos numéricos, ciencia de los datos, ciencias de la información, ¿sí? Pero cuando hablamos de estadísticas vitales nos referimos a las estadísticas de hechos vitales,
¿sí? ¿A qué nos referimos con hechos vitales? Son todos aquellos acontecimientos que están relacionados con el comienzo y con el fin de la vida de las personas, así también como los cambios que van sufriendo a lo largo de estos periodos. Lo que hacen las estadísticas vitales es proporcionar información referente a la dinámica de la población. Son muy utilizados para poder calcular indicadores que son súper relevantes en lo que es el sector de salud y sobre todo para los gobiernos y para poder tomar decisiones respecto a políticas de gobierno. Entonces, las estadísticas vitales son elementos básicos para el análisis demográfico de la situación del país. Recuerden que demográfico tiene que ver con el análisis de las poblaciones, ¿sí? Así como uno de los requisitos para poder llevar a cabo la planificación del desarrollo económico y social. Esto que les decía, lo que hacen las estadísticas vitales es comprender eh, aspectos esenciales del ciclo de vida de las personas, ¿sí? Analizar la situación demográfica, la situación de la población de un país para poder tomar decisiones políticas, decisiones y políticas que están relacionadas con las políticas, que están relacionadas con los gobiernos, ya sean económicas, sociales y de otras categorías. Estas estadísticas vitales deben ser analizadas e interpretadas de acuerdo con el estado de gobierno, con sus políticas y su estructura de salud. Es decir, que cuando nosotros veamos indicadores de hechos vitales, como son las tasas de mortalidad, como son las tasas de, no sé, la razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil, cuando veamos la esperanza de vida, todos estos indicadores, ¿sí? Estos indicadores de hechos vitales siempre tienen que ser analizados en el contexto de cada país, porque cada país tiene una forma de gobierno, una forma de establecer sus políticas y una estructura de un sistema de salud, ¿sí? Entonces, las estadísticas vitales son en nuestro país presentadas a través de esa información de esos hechos vitales, son presentados en boletines o documentos informativos que son en realidad, también acá adentro se recolectan a través de censo, a través de determinados registros y son anuarios porque se presentan una vez al año. Estos datos registrados tienen diferentes niveles. Hay información que es de nivel local, de nivel jurisdiccional y de nivel nacional. Esto se ve mucho en lo que es epidemiología, cómo es el registro de esa información y cómo se va eh, recolectando los diferentes niveles. Pero bueno, esto lo verán en otra materia. Pero tengan en cuenta esto, que la información estadística se presenta en determinados documentos informativos que tienen diferentes plazos, ¿sí? Para ser presentados y que corresponden eh, a diferentes niveles de registros, como es a nivel local, jurisdiccional o nacional. Como les decía anteriormente, la información de estos hechos se presentan a través de indicadores, como por ejemplo los indicadores del área materno-infantil y adolescencia, ¿sí? Hay indicadores generales y indicadores específicos. Entre ellos tenemos, dentro de los que son específicos para el área, los indicadores específicos del área materno-infantil y del adolescente, tenemos, por ejemplo, la estructura etaria de esa población, la natalidad, ¿sí? Mortalidad, indicadores de mortalidad, natalidad, cantidad de nacimientos, mortalidad, cantidad de muertes, morbilidad, tiene que ver con las enfermedades que afectan a estos grupos etarios, eh, tasas de situación nutricional, las tasas de escolaridad, del trabajo infantil y del trabajo adolescente.
Fíjense que acá tenemos indicadores que no son específicos de salud, sino que también tenemos indicadores que tienen que ver con indicadores sociales. Pero todos estos indicadores corresponden a hechos vitales y forman parte de las estadísticas vitales en sus diferentes niveles, local, jurisdiccional y nacional, recuerden eso. Entonces, estos indicadores se presentan en tasas, ¿sí? Tenemos tasas de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad neonatal, ¿sí? Tenemos también razones, las razones de muerte materna, por ejemplo, y proporciones. Proporciones se refieren a porcentajes. Así como también valor absoluto. El valor absoluto es saber la cantidad de nacimientos, la cantidad de muertes, ¿sí? De determinado rango etario. Bien, esos son ejemplos. Esto también lo van a ver en otra materia. Bien, qué es una tasa, qué es una razón, qué es una proporción y qué es y cuando se presentan los datos en valor absoluto. No me voy a expresar demasiado en dar esos conceptos, sino porque creo que ya algunos ya lo vieron o lo van a ver en otras materias. Entonces, para hablar un poquito de la situación materno-infantil, hacer un resumen de los últimos indicadores que fueron del año 2019, que son indicadores generales, nosotros tenemos, y acá les puse algunos datos comparativos. Nosotros teníamos en el año 2015 una población total de 42.202.935 habitantes y que para el 2019 aumentó un poco más de 2.200.000 habitantes, ¿sí? De los cuales para el año 2019 tenemos que 17 millones viven en la provincia de Buenos Aires y 3 millones en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para el año 2015, la de este año no la encontré, pero para el año 2015 nosotros tuvimos una tasa de crecimiento anual poblacional del 10,7%. Y fíjense, esto nosotros si vemos cuáles son, y acá pueden sacar porcentaje, por ejemplo, si el 100% de la población es esta, y nosotros tenemos que 17 millones viven en Buenos Aires, pueden sacar qué cantidad de la población, qué porcentaje de la población reside en la provincia de Buenos Aires. Esto se compara con la superficie total y podemos ver, por ejemplo, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, es una de las provincias con mayor densidad demográfica, ¿sí? Cuanto más cantidad de personas por área tenemos, por metro cuadrado. Y así se empiezan a cruzar indicadores y se empiezan a analizar y sacar conclusiones. Para eso sirven. En cuanto a la esperanza de vida, fíjense, en el año 2015 nuestra esperanza de vida era 75 años. La esperanza de vida tiene que ver con que al nacimiento cuánto se espera que una persona viva. Con el tiempo y con el avance tecnológico cada vez se fue incrementando esta esperanza de vida. Antes la esperanza de vida era 50 años, después 60 y así fue aumentando. Fíjense, en el año 2015 nuestra esperanza de vida fue de 75,34 años. Se espera que viva una persona y fíjense que se corrió un año, aumentó para el 2009. Y siempre tiene una esperanza de vida mayor las mujeres que los varones. Esto sí nunca cambió. Independiente, siempre que aumenta, pero bueno, siempre aumentan los dos. Y siempre la esperanza de vida de las mujeres es mayor que los varones. Esto después se analiza el por qué. Otros datos importantes es que un tercio de la población de todo el territorio argentino está representada por niños, niñas y adolescentes. Cuando nosotros analizamos los grupos etarios, ¿sí? Podemos ver, o la pirámide poblacional que se llama por rango etario, podemos ver que la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la más envejecida. El 26% de
de la población de Cava, ¿sí? Tiene entre 0 y 19 años. Quiere decir que lo que resta es población adulta. Otro indicador llamativo que va cambiando es que, por ejemplo, es la tasa de nupcialidad o la cantidad de matrimonios. Fíjense, cuando nosotros hablamos de 126.000 matrimonios, estamos hablando de valores absolutos. Cuando hablamos de tasa, estamos hablando de valores relativos. Fíjense. La tasa de nupcialidad es 2,8 por 1000 habitantes para el 2019. Y fue del 3,1 en el 2015, o sea que se están casando menos las personas. En cuanto a la tasa de natalidad, sí, nosotros teníamos 777.000 nacimientos para el 2015 y en el 2019 la cantidad de nacimientos bajaron. Sí, teníamos una tasa de natalidad del 17,9 por 1000 habitantes sobre el 15,4 por 1000 habitantes. Se va bajando la tasa de nupcialidad y también va bajando la tasa de natalidad. Hay menos nacimientos. El hecho de que haya menos nacimientos hace que aumente la población adulta. Por eso se va cambiando. Eso va cambiando la estructura de la pirámide poblacional. Para la tasa bruta de mortalidad, ¿sí? La mortalidad general, nosotros teníamos que en el país para el año 2015 se mueren casi 7 personas por 1000 habitantes. Fíjense que varió muy poquito. Una décima. 7,6 es ahora la tasa de mortalidad. ¿Sí? Por cada 1000 habitantes se mueren 7,6 personas. Traspólenlo a cuántas personas se mueren en el país de acuerdo a la población total que tenemos. Y en cuanto a la tasa de mortalidad infantil, tenemos que es de 10,6 por 1000 nacidos vivos. Acá no es por habitantes, sino es por nacidos vivos. Para el 2015, acá les puse otro dato, fíjense cómo fue bajando con los años. En el año 1990, acá, nosotros teníamos una tasa del 25 por 1000 nacidos vivos. Y fíjense cómo bajó en el año 2015 a 10,6 y este año, en el año 2019, ya bajamos de los 10. Tenemos de 8,8 por cada 1000 nacidos vivos. Esto sí es importante, es uno de los principales indicadores que mide las condiciones o las políticas de es un indicador indirecto de las condiciones de vida de los países, la tasa de mortalidad infantil. Y en el año 2019, como dato relevante, tenemos que se produjeron 6.048 muertes infantiles y 5.910 muertes fetales. Acá vamos a ver los indicadores muy generales. Cuando cursen materno 2, esto se desglosa y se pueden ver cuáles son las causas de estas muertes. Y de esas causas se analiza cuáles tienen criterios de reducibilidad, es decir, cuáles son evitables con estrategias y recursos sanitarios adecuados. Entonces, otro dato súper importante es la tasa de mortalidad. No es la tasa porque es una razón, en realidad la razón de mortalidad materna, que nosotros teníamos una razón de mortalidad materna de 3,2 por cada 10.000 nacidos vivos, es decir, 32 madres se mueren por cada 100.000 nacidos vivos para el año 2015. Y este año, para el año 2019, hubo 257 muertes maternas, que equivale a 3,7. Fíjense que aumentó. Para el año 2019 se murieron más madres que en el año 2015 por cada 10.000 nacidos vivos. Esto
se habrá analizado el porqué. Las principales causas de muerte materna son las causas directas. ¿Sí? Cuando se analizan un poco más los indicadores van a ver que hay causas directas y causas indirectas en lo que es la mortalidad materna. Y en el año 2017 una de cada 7 muertes maternas se asoció a un embarazo terminado en aborto. Bien, esto todo se analiza en Materno 2. Entonces, para ir cerrando, la morbilidad y la mortalidad materno-infantil son los indicadores más adecuados para conocer una situación de salud de la población. Son también instrumentos necesarios para evaluar la calidad del cuidado. Estos son instrumentos que evalúan calidad, los indicadores de cuidado de salud materno-infantil, ¿sí? Y del cuidado que brindan quienes, los equipos de salud y los servicios de salud. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las disfunciones materno-infantiles son la máxima expresión de la mala calidad. Esto que decía, los indicadores se relacionan con la calidad de vida de la población. Cuanto más alta son las disfunciones materno-infantiles, más peor es la calidad de vida que tienen esos países, ¿sí? A la que están expuestos amplios sectores de la población. Y la que afecta también a los sobrevivientes, deteriorando, limitando las potencialidades del desarrollo futuro, así como el alcance de un desarrollo pleno. Esto deteriora, la mala calidad deteriora y limita. Vamos, venía a comer. Bueno, mi amor. Y deteriora el desarrollo futuro. Y esto hay que tener en cuenta. No, yo dije. Entonces, como último, para cerrar, una alta proporción de las disfunciones materno-infantiles, estas son evitables. Entonces, los indicadores nos permiten llegar a esta conclusión, que el gran porcentaje de estas disfunciones son evitables. Y que esto tiene que ver con patologías. ¿Por qué son evitables? Porque se corresponden a patologías o a causas de muerte para las cuales están disponibles recursos y tecnología que son capaces de revertir esa situación. ¿Sí? Entonces eso tiene que acordarse. ¿Qué son qué es la estadística? Bueno, mi amor, ahí voy. Me perdí. Entonces, ¿qué es una estadística? ¿Qué son las estadísticas? ¿Qué son las estadísticas vitales? ¿Qué son los indicadores generales? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué niveles hay? ¿Sí? ¿Y cuáles son los indicadores generales? ¿Y cuál es la importancia de conocer los valores de estos indicadores? Y bueno, hasta acá llegamos con la presentación de estadísticas vitales, que ustedes la tienen que analizar con la bibliografía que tienen, pero lo más relevante es la que yo le pongo acá en las presentaciones. Así que, bueno, nos encontramos en la próxima presentación. Chau, chau.